seas la primera invitada. Hola, Loles mío, muchas gracias. Nada, a ti por aceptarlo. Para quien no te conozca, eres Malena Contesti, que eres abogada y fuiste diputada de la 13ª legislatura. Y bueno, queremos analizar contigo la situación actual, política y económica, que yo creo que no hemos encontrado a nadie mejor para que nos cuente esto en primera persona. Yo la primera pregunta que quiero hacerte es si crees que el gobierno va a poder sobrevivir después de esto y sobre todo teniendo en cuenta que el enfrentamiento que hay entre PSOE y Podemos. Hombre, que va a poder sobrevivir, me preocupa más si podemos sobrevivir nosotros con este gobierno que hay, ¿no? Y con la gestión que está llevando. Desde luego no todo es malo, pero la gestión deja mucho que desear y sobre todo el tema del coronavirus y la crisis económica que vamos a empezar a tener no la van a saber llevar, creo yo, por la ideología que tienen y las medidas que ya han ido presentando, yo creo que nos va a crear grandes problemas. Aún así, por supuesto que van a aguantar, es decir, otra cosa será lo que pase después, una vez el tema del coronavirus se pase, en el Congreso de los Diputados los planteamientos que haya, pero a día de hoy, en plena pandemia, por supuesto que van a aguantar. Sánchez no va a dejar su gobierno de ninguna manera, por muchos desacuerdos, utilización política, enfrentamientos, mala gestión, el PSOE ha caído en pura ideología cercana al comunismo, tiene al comunismo en el gobierno, entonces estoy segura incluso de que muchos socialistas están a punto de explotar dentro del gobierno, pero van a aguantar, por supuesto, van a aguantar. Aguantarán aunque Europa les imponga recortes. Se intentarán llevar el San Benito ese del partido de los recortes. Yo creo que llevarán cualquier San Benito para aguantar ahí en el poder, y más siendo Sánchez e Iglesias. Es que menudos dos por motivos distintos, pero yo creo que aguantarán hasta pesarse a sí mismos y pelearse y de todo. Yo creo que aguantarán, sí, sí. Quería comentarte antes de entrar de lleno en las medidas, porque ayer fue una noticia muy polémica en las redes, la subvención que se ha concedido de 15 millones de euros a las televisiones privadas, a Telecinco, Antena 3, a los principales grupos. ¿A ti te parece bien o te parece una vergüenza encima el momento en el que estamos? Yo creo que en el momento en el que estamos es una vergüenza, es decir, no hay dinero para gente que realmente lo necesita. Las empresas, que son lo que mantiene este país junto con los trabajadores, los autónomos, no hay forma de facilitarles unas medidas porque además no tenemos liquidez suficiente y el panorama que se plantea, las medidas que se plantean son bastante o muy malas y sin embargo a las televisiones privadas lo primero que se hace es darle 15 millones de euros. Es una manera también de tenerlas contentas para lo que viene, ¿no? De alguna manera, en plan, yo te doy esto, pórtate bien, ¿no? Y yo creo que es una vergüenza y además es una compra, ¿no? de intención de información, ¿no? O puede serlo. Yo lo veo muy mal, desde luego, la situación que estamos pasando, hacer eso yo lo veo mal. Una de las cosas que más preocupan, aparte de la situación sanitaria, como es lógico, es la situación económica. Parece que vamos de cabeza a una crisis. ¿Tú crees que la crisis va a ser como la del 2008? Porque crisis va a haber. Vamos a ver, va a ser muy similar por dos cosas. Bueno, una principalmente es porque, claro, vamos a necesitar una liquidez y unos planes que al final nos va a llevar a un rescate, porque bueno, ya sabemos que no los vamos a conseguir, ¿no? Entonces, ¿qué situación tenemos en España? La crisis sanitaria con una mala gestión del desabastecimiento y demás de semanas perdidas, ¿vale? La crisis venida por la coyuntura extraordinaria. Algunas de las medidas que se están tomando que nos va a llevar a un mayor déficit, a una mayor deuda. Con lo cual, bueno, las reformas laborales, que esto no se dice, que se hicieron las últimas, como por ejemplo el aumento del SMI o la rigidez legal, todo esto también dificulta a las empresas tomar otro tipo de medidas. Entonces, yo creo que la paralización de la economía en este momento, con todos los problemas que va a causar, es más que necesaria, porque si no nos recuperamos sanitariamente, no nos vamos a recuperar la parte económica, es sine qua non, ¿de acuerdo? Además, ahora una de las medidas que sí que ha adoptado el gobierno, que a mí me parece muy bien, es de paralizar las actividades no esenciales, ¿de acuerdo? Y yo creo que eso es correcto. Es decir, tenemos que seguir el ejemplo de aquellos países que están recuperando esa curva. Pero bueno, yo creo que deja mucho que desear, desde luego. Espera, que me están diciendo que se oye con eco. No sé si es que puedes bajar el volumen tú o no sé qué. Pues no Espera, a ver si tengo me ni queda idea, bien. porque es la primera vez que hago.
Pues la verdad es que no se oye con eco, pues intentaré hablar un poco más flojo quizás, porque estoy en un salón. A ver, ahora creo que sí, es mejor. Vamos a ver. A ver qué comentarios se escucha con eco. Lo que te comentaba es que sí, que yo creo que vamos a repetir el escenario del 2008, o sea, tanto a nivel nacional como por la cadena de impagos entre empresas, por ende a los trabajadores, en la fisura del sistema, y después el panorama respecto de la emisión de bonos, que es lo que hablábamos antes, que yo creo que no se va a dar, porque además sería un gran lastre, un gran problema para Europa, que si quieres luego lo comentamos, y por lo tanto habrá una intervención muy fuerte de la Unión Europea con un rescate, y veremos qué es lo que pasa. Vamos a entrar un poco en las medidas económicas. Vale. Lo primero de la paralización total de la economía. Hay partidos que la han dado como necesaria, ¿crees que era sí, te estoy oyendo un poco a trozos como antes. Lo digo porque veo que has tocado el sonido, yo lo dejaría como lo tenías porque... Porque te digo a trozos, pero bueno, te voy contestando mientras lo retocas. Sí, como te comentaba antes, yo creo que es necesario paralizar la actividad económica. La duración va a ser la clave, porque dependiendo de la duración también las medidas van a tener que ser unas u otras y la soportabilidad de esta situación para nuestra economía. Y yo creo que, como decía, la situación sanitaria se tiene que solventar, es sine qua non, y si no dejamos de ir a trabajar, si no dejamos nuestra actividad, no lo vamos a poder conseguir, por lo menos durante un tiempo. En el tema de la fiscalidad, ahora me oyes mejor que me Te oigo fantástico, ahora sí te oigo muy bien. Vale, espero que los demás también, con el eco. En el tema de la fiscalidad se ha criticado mucho que no se hayan bajado los impuestos. Además hemos sido el único país de Europa que no los ha tocado al tema de bajar o de aplazarlos. Esto es un tiro en el pie, como se suele decir. Para mí sí, es decir, para mí lo correcto sería la supresión temporal de, por lo menos, del impuesto de sociedades y del IRPF, sin lugar a dudas, además de la cuota de autónomos. Pero, ¿qué ha hecho el Gobierno? Decir que realizará un aplazamiento, creo que era por valor de 14.000 millones sobre el IS. Esto tiene dos puntos. Que la base imponible tiene que ser positiva. Sin actividad no hay nada sobre lo que tributar, como todos sabemos. Por lo tanto, es más que un tiro en el pie, un poco una falacia. Y para aquellas empresas que vayan a realizar la liquidación resultante de ejercicios anteriores, que habrá muchas, de hecho que ahora estamos en ello, lo que va a producir es un aplazamiento que se podrían ahorrar. Es decir, si se les hiciera un aplazamiento se lo podrían ahorrar y así visibilizar otros pagos, directamente ayudar a los trabajadores, por ejemplo, o al sostenimiento de los costes fijos de la empresa, con lo cual es un tiro en el pie en parte y es una mentira en la otra parte. ¿Me explico? Sí, además que ha dicho hoy la ministra que no pueden bajar los impuestos porque tienen que seguir recaudando para poder mantener el gasto, pero sorprende que seamos el único país de Europa que no nos toca, que no nos ha aplazado y que no está dando facilidades. Puede generar esto todavía más paro. Claro. Sí, no, totalmente. Además es que yo entiendo que digan eso porque somos un país realmente con un gasto público tremendo, pero no podemos seguir con ese gasto público. Y veo que en ningún caso están tocando subvenciones, administración pública y muchos gastos que sí se podrían rebajar. Además que es que el tejido empresarial, como no se cuide, dentro de 2 meses pues el decrecimiento va a ser superior al que ya al que seguro que vamos a tener, ¿no? Entonces decir que se tiene que seguir recaudando de esta manera es matarnos directamente, matarnos. ¿Son los ERTE la única salvación? O sea, a la que se pueden acoger las empresas a día de hoy, o el Estado tenía que haber propuesto otra medida. Vamos a ver, yo creo que los ERTE, y además esto creo que es una propuesta que tiene también Ciudadanos, creo recordar, que proponía que los ERTE se extendieran en el tiempo, ¿no? Para el momento es decir, las condiciones que se ofrece desde el Gobierno de la bonificación, por ejemplo, de la seguridad social y demás, que eso se pudiera extender a más tiempo que no el estado de alerta. Porque claro, en el momento que eso termina, el choque que se van a pegar las empresas va a ser muy grande. Eso teniendo en cuenta que haya podido mantener determinados salarios, ¿no? En el caso de otras empresas. Entonces, yo creo que debería extenderse a todas, es decir, debería ampliarse el caso de los ERTE y además aquí la bolsa del cobro no es eterna. Quizás para los trabajadores que no hubieran devengado ese derecho en condiciones normales, debería haber
ido por medios de subsidios y ayudas, ¿me explico? Mm. Sobre los ICO, que parece que es la gran apuesta del gobierno, el tema de financiar. Pero claro, esto es un poco un arma de doble filo, porque están diciendo a las empresas, a los autónomos, endeúdate, pide financiación, te lo pongo más fácil para que me sigas pagando impuestos, aparte de otras cosas, claro. Entonces, ¿tú crees que este plan en el ICO es una buena opción? A ver, es una opción relativa. Están hablando, creo, de unos 400 millones de líneas ICO, pero es que van a coger el riesgo de unas empresas con actividad cero y con incertidumbre económica. O sea, las líneas ICO van ligadas a la viabilidad del negocio. O sea, tendrían realmente que flexibilizarse el acceso a esa liquidez sin intereses por lo menos durante todo el año 2020. Y eso es una cosa que no se ha planteado de esta manera. Te dicen que van a poner supuestos 400 millones de línea, pero es que no se van a llevar a cabo, porque es que no tendrán acceso a la gran mayoría. Con lo cual es otra mentira. Sí, además que las condiciones que han puesto para el acceso a los créditos ICO son un poco restrictivas. O sea, no es para todas las empresas al 100%, tienes que demostrar una viabilidad. El otro colectivo de los más afectados es el de los autónomos. Se han quejado muchísimo, sobre todo Lorenzo Amorén, que es el presidente de ATA, bueno, en Twitter lo hemos visto muy revueltoso estos días, porque además la cuota autónomos se ha cobrado ya a todos los autónomos este mes de marzo y solo se le va a devolver a un pequeño porcentaje de ellos. ¿Qué medidas tú considerarías mejores para los autónomos, sobre todo teniendo en cuenta que ahora en abril se cobra también el trimestral? Hombre, es que es una barbaridad. Además es que yo veo ahí mala fe. Porque en el momento que lo han hecho, con la modificación que se ha hecho ahora con el Consejo de Ministros el martes pasado, el otro día, me parece justo hecho al punto para que puedan cobrarte esto y mucha gente que va a cometer el impago porque no podrá llegar, después no podrá acceder al aplazamiento que sí que han puesto para el mes que viene. Entonces yo creo que habría que suspender la cuota con efecto retroactivo al inicio del estado de alarma para todos y además se podría hacer una prestación extraordinaria para los autónomos cuya actividad se considerara no esencial, a los que registran una caída de ingresos del 30%, es decir, justo al revés de lo que dice el gobierno, que es que tienes que tener una caída del 70-75%, me parece que era. Entonces yo lo pondría justo al revés, ¿no? A los que tengan una caída muy inferior ya puedan acceder a esa prestación y bueno, que realmente a partir de la promoción, digamos, del estado de alarma. No a partir de este momento ni el mes que viene, porque habrá mucha gente que ni siquiera podrá acceder a esa devolución. Para las familias se han aprobado medidas de retraso en el pago de suministros y de las hipotecas. ¿Con esto será suficiente o van a sufrir también? Yo creo que esto es una buena medida, es decir, la moratoria de pagos privados de agua, luz, gas, teléfonos, suministros básicos y tal. Yo solo me pregunto, aquí hay varias cuestiones, que es ¿a qué tipo de familias? Porque me parece que dice familias vulnerables. Entonces, ¿a qué familias vulnerables se refiere? ¿Las que van a ser vulnerables ahora? ¿Las que ya lo eran antes solo? Porque hay mucha gente que vive al día y pasará a ser vulnerable, pero no se habrá considerado vulnerable en estas condiciones, ¿me explico? Entonces yo no sé si van a excluir a un gran número de personas, ¿no? ¿De cuántas familias estamos hablando? Entonces, ¿de qué consumo estamos hablando? Porque el gobierno ha dicho que va a hacer esto, me parece muy bien, pero no ha dicho que vaya a garantizar la pérdida de ingresos de esas empresas. Entonces, estás pasando la pelota de no se sabe cuánto tiempo, cuántas familias, cuánto consumo a la empresa de suministros o las empresas de suministros. A mí me gustaría saber cómo lo va a hacer el gobierno para esa compensación futura. Las inyecciones de liquidez, que en realidad sobre el paquete que hablo de los 200.000 millones, es un porcentaje pequeño. ¿Pero tú crees que las inyecciones de liquidez son una mejor medida que bajar los impuestos? Es que, a ver, las inyecciones de liquidez, para empezar, reales por parte del Ejecutivo Socialista, que serán como de 17.000 millones, que es lo que han anunciado, esto, vale, junto a la resignación de los fondos estructurales por parte de la Europea, que es algo que no dicen, pero sí que vamos a tener ahora acceso a fondos estructurales, a repartir entre todos los Estados miembros. Entonces, bueno, España ahí va a poder solventar una pequeña parte. Estaría bien que hubieran planteado un reajuste de las partidas presupuestarias, como decíamos antes, por ejemplo, subvenciones prescindibles, chiringuitos políticos y tal, pero no, todo ese gasto sigue igual. Entonces, no hay que olvidar que una parte importante de esa inyección de liquidez tiene que ir ineludiblemente destinada a la sanidad. Y ahí sí que han anunciado cómo lo van a hacer de alguna manera, ¿no? Pero no son nuevas medidas que salen del gobierno socialista, como los
me parece que eran 3.000 millones casi para sanidad para las comunidades autónomas, que era del retraso de los IVA, que eso lo apuntó Juan Ramón Rayo, me parece, el otro día, que dijo que se les iban a devolverles 3.000 millones, que eso era de IVAs atrasados, que de hecho ya está demandado, ya está en juicio todo este asunto. Entonces no es una medida socialista que puedan colgarse el broche, es una cosa que se tiene que hacer per se y es un atraso. Y luego está lo de que van a proporcionar, me parece que eran 1.000 millones de euros adicionales, pero es que eso ya está presupuestado, tampoco es una medida extra de un gasto extra. O sea y también se tiene que pagar porque, como digo, ya está presupuestado y es para medidas de demanda hospitalaria en aumento, como es el caso. Para toda esa inyección de liquidez vamos a necesitar una liquidez que no tenemos. Y para conseguir financiación solo podría hacerlo a tipo de interés muy alto, que es lo que va a pasar probablemente con la Unión Europea o con la emisión de deuda, ¿no? Por el momento no olvidemos que seguimos con el crédito alemán. Eso no es eterno. Y hay unas obligaciones que cumplir que tampoco estamos cumpliendo. No sé si la Unión Europea nos lo va a poner fácil o no. Es decir, estamos en una situación muy difícil. Se habla de liquidez con una facilidad también por parte de algunos partidos que yo no la veo tan clara. Y la otra parte de liquidez que es del sector privado. Pero bueno, eso ya viene de otro lado que también veremos cómo se saca. Sobre la Unión Europea que mencionabas, se ha hablado de los coronabonos, que es como una reedición de los eurobonos que nunca se llegaron a salir. Alemania, Austria, los Países Bajos se han puesto en contra, alegando que España e Italia no han hecho reformas estructurales para bajar la deuda estos años y que, claro, ahora ellos no iban a asumir ese coste de la deuda que sí tienen margen para asumir la de su propio país. Entonces tú entiendes la posición de ellos y si crees que es viable de alguna manera estos eurobonos. A ver, yo creo primero de todo que, como decíamos hace un momento, hay que recordar a la gente que sí que vamos a recibir unos fondos estructurales que son unos 7.000 millones que van a llegar a España. Es decir, eso, y además eso sí que está líquido. No nos va a solventar el problema, pero nos va a ayudar. A lo que se han negado estos países es precisamente a que ese mecanismo europeo de estabilidad se tenga que ampliar en capacidad para poder dar inyecciones de liquidez directas a España. Porque eso es trastocar el mecanismo europeo en este momento. Entonces dicen, bueno, vamos a ver, yo como española quiero que eso nos lo den. Sí, pero desde luego es muy complicado. ¿Por qué? Aquí hay dos salidas, que es repetir el escenario que ya tuvimos con la emisión de bonos europeos, y es lo que pide España. Eso es una ayuda sin compromisos. Y los países del norte se niegan. ¿Por qué? Porque es como mutualizar el riesgo de los países con mayor riesgo crediticio, como es Grecia, España, Italia, es decir, que tienen un volumen de deuda pública altísimo, unas cuentas menos saneadas porque no las han querido sanear, no las hemos querido sanear durante todo este tiempo, a pesar de que la Unión Europea nos ha dado todas las indicaciones para que lo hagamos, no lo hemos hecho, y frente a todos aquellos que sí que lo han estado haciendo, y son los países que ahora se niegan. Sus reformas estructurales no habrían servido de nada y la Unión Europea lleva años marcando requisitos que, como digo, no se ha cumplido. Entonces, ya lo ha dicho Angela Merkel, la emisión del tema de los bonos mezclados buenos y malos para vender para hacer esta emisión y que los inversores lo compren a modo de truco, ya lo saben porque ha explotado en la cara, no lo quieren aceptar. Lo único que nos va a quedar es el rescate. O sea, España sigue publicitando ahora mismo que estos países son insolidarios y en parte lo entiendo, pero la parte objetiva es lo que estamos diciendo, es decir, la Unión Europea nos pone unas condiciones que nosotros no queremos aceptar. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez tendrá o que cambiar de socios, es decir, poner en entredicho a Podemos o convocar elecciones posteriormente, que es lo que decías tú antes. Entonces, no va a querer. En Italia está pasando lo mismo con el Movimiento 5 Estrellas. No quieren ponerse en esa tesitura. Tenemos que dar a destacar que este gobierno está en una dualidad continua entre el interés económico y sanitario y el interés político, que es lo que más les importa, bajo mi punto de vista, por las reacciones que tienen. El coste político lo van a tener que asumir. Aquí solo podemos salir con muchísimo esfuerzo, y no solo por parte de los ciudadanos, sino por parte del gobierno y de los políticos. Entonces, el interés político mejor que lo dejen aparte, pero ya verás que pasaremos por tremendos debates y discusiones en el mismo gobierno y hacia afuera, para que no se acometa un rescate que finalmente yo creo que tendrá que suceder.
Sí, además que por parte de la Unión Europea yo veo muy probable que una vez que pase esto, no este año, pero probablemente el año que viene, sí que nos obliguen a hacer recortes, porque es verdad que aunque se va a dar flexibilidad en el déficit, seguramente que la deuda se dispare un 20 o un 30%. Entonces es muy probable que nos ayuden, o sea, que nos obliguen a hacer esos recortes. Entonces, ¿crees que el Partido Socialista va a ser capaz de asumir esto o lo va a vender electoralmente como que son recortes para ricos? Bueno, yo creo que Iván Redondo ya está haciendo los cálculos para vendernos los recortes o para venderle a su electorado esos recortes de una manera muy benévola, ¿no? O sea, se van a arrastrar por el suelo de cualquier forma y lo van a vender incluso como un bombón de chocolate, lo van a intentar, ¿no? Y yo los veo capaz de vender cualquier cosa, porque es verdad que hay ciertos votantes que se lo llegan a creer todo, pero oye, que se lo crean si quieren, pero tenemos que salir de esta y ya te digo, el rescate va a ser con esos recortes lo único a lo que podremos acceder. Si no, nos iremos a elecciones. ¿Y Podemos va a aceptar el rescate? Yo creo que Podemos no aceptará el rescate. Y ahí es donde tendrán un grave problema en el gobierno. Que cedan al final o no porque vean que pueden perder las elecciones si se realizan. El poder es el poder y eso es lo que más les gusta. Entonces, no lo sé. Ellos desde luego estarán en contra porque si no van a perder toda su ideología, digamos, y todos sus votantes ante un rescate. No sé, tengo ganas de ver cómo lo van a vender porque pasar va a suceder. Sí, que luego también habrá que ver si consiguen aprobar los presupuestos, porque el PNV ya se ha puesto un poco de perfil, entonces pueden esto incluso acabar en unas elecciones sin ni siquiera plantearse los presupuestos. Imagínate, sí, muy posiblemente, sí. Quería hablar ahora de la oposición, porque también está mucho que hablar. La izquierda está diciendo que está siendo desleal y la derecha está diciendo que están siendo muy moderados. Yo ayer leía en Twitter una chica con un montón de retweets, no me acuerdo el nombre de la cuenta, que decía que necesitaba escuchar a Pablo Casado enfadado. Sí, yo también lo leí. A ver, la cosa es que, bueno, PP y Ciudadanos, claro, PP y Ciudadanos han procurado, digamos, no romper con el gobierno y además lo han hecho de una manera porque son partidos serios, el PP y Ciudadanos, en el sentido de que no se van a poner a plantear cosas que no sean viables en los márgenes aceptables. Entonces, si tú tienes un gobierno en un tiempo de pandemia tan urgente que no puedes perder ya en un día, una hora prácticamente, ¿ellos qué quieren? Pues colaborar lo máximo posible. Lo que pasa que hay una frase que creo que dijo Pablo Casado que era la lealtad no es patente de corso ni la unidad un cheque en blanco. Entonces, está muy bien esa frase porque yo voy a aceptar colaborar contigo, pero por lo menos escúchame, que es de lo que se quejan, ¿no? De que no consensuan nada, van por libre, no escuchan, mienten al PP, a Ciudadanos, a Vox. Entonces, claro, en esa improvisación de repente se aprueban medidas que ni les han avisado, ni se han comentado, ni han tomado en cuenta la documentación que ellos pasan. Es decir, van por su cuenta totalmente. Es un gobierno muy dictatorial, una situación de pandemia que están pidiendo unidad, que están pidiendo incluso que ni se les critiquen las medidas. Hombre, pues por lo menos escucha la oposición está muy maniatada con esto. Y lo de Pablo Casado, ayer ya subió el tono, lógicamente que lo subió porque está viendo que no le escuchan con todo lo que pues, te estoy comentando y tal, y lógicamente ha llegado a subir el tono, igual que Inés Arrimadas, que ha dicho que de esta manera no se puede seguir, pero vamos a tener que seguir. Es decir, lo que plantea Vox, por ejemplo, muy bonito, ¿no? Como a veces que plantean cosas, pero que saben que no son posibles. Es decir, vamos a romper el gobierno, le piden a Sánchez, y vamos a hacerlo del PP con el PSOE. Ellos tres, sin Ciudadanos. Está claro que ni es tiempo en un momento de pandemia de romper el gobierno porque es que no se puede perder una hora. Saben perfectamente que Sánchez, y menos en esta situación, no lo va a aceptar. Entonces, la intención es muy bonita, pero no se va a poder llevar a cabo. Yo creo que es mejor intentar que el gobierno te escuche. El papel de los tres partidos en estos momentos del estado de alarma y de plantear medidas, ¿crees que lo están haciendo bien partido por partido o pandemia de romper el gobierno porque es que no se puede perder una hora? Saben perfectamente que Sánchez, y menos en esta situación, no lo va a aceptar. Entonces, la intención es muy bonita, pero no se va a poder llevar a cabo. Yo creo que es mejor intentar que el gobierno te escuche. El papel de los tres partidos en estos momentos del estado de alarma y de plantear medidas, ¿crees que lo están haciendo bien partido por partido o necesitarían un poquito más de unidad entre los tres partidos, que al final es el centro derecha?
Yo creo que los tres partidos en este caso se deberían sentar, a pesar de sus grandes diferencias, sobre todo, por ejemplo, entre Ciudadanos y Vox, que son los que tienen más diferencia, y algunas diferencias entre PP y Ciudadanos, ¿no? Perdón, entre PP y Vox. Pero en esta situación, sí, claro, yo creo que deberían sentarse y deberían dejar de algunas medidas que son más populistas, por ejemplo, luego si quieres te comento alguna medida que me ha parecido fuera de lugar, por ejemplo, de Vox, o otras cosas que quizás no son tan necesarias, ¿no? Entonces yo creo que deberían sentarse y hablar los tres. A mí las medidas de Ciudadanos, por ejemplo, me han gustado. O sea, habla también de congelación tributaria, de suspensión de pagos de voto autónomo, de bonificación a la seguridad social, es decir, prestaciones extraordinarias. Todo es prácticamente lo mismo que pensamos todos, lo dicen todos los partidos, ¿no? Sobre todo Ciudadanos y PP, en mi caso, que concuerdo más con ellos. ¿Qué tiene Ciudadanos más especial? Hablaba de ampliar la moratoria fiscal sin ningún límite durante todo el periodo, eso me parece aceptable. Las ayudas a pagar el alquiler es una cosa que Ciudadanos está insistiendo mucho, como el Gobierno, que también lo está proponiendo, pero no acaba de quedar claro, eso lo dice también muchos Ciudadanos. Eliminar trabas burocráticas y una cosa muy importante, que es el test para todo el mundo. Eso es una cosa que también ha dicho Vox, que está muy bien, y Ciudadanos está apretando mucho por ahí. Si no planteamos una inversión en comprar test para pruebas masivas, como han hecho otros países, estamos abocados a alargar la curva de contagio. Entonces, ahí están incidiendo muchísimo. El Partido Popular, yo he buscado sus medidas, realmente solo he visto que han planteado 500 iniciativas, que está muy bien, dentro del Congreso de los Diputados. Es decir, estaba diciendo vos el otro día que no planteaban nada y evidentemente no es verdad. Han planteado ya 500 iniciativas y entre ellas había prolongar el periodo de presentación de las declaraciones por el impuesto sobre la renta de personas físicas correspondiente al ejercicio 2019, lo cual está muy bien. Ampliar los medios de consulta con líneas telefónicas, medios telemáticos que se están saturando, la gente no puede tener acceso y eso parece que no, pero es una tontería que retrasa mucho la liquidez de la gente, ¿no? La gestión de los ERTE también, para que vayan más deprisa, las empresas lo necesitan. Entonces el PP está apretando mucho por ahí y es importante. Vox tiene medidas que están muy bien, como los anteriores. Yo lo que le veo, por ejemplo, en el caso de que esta medida, que me parece que he visto un vídeo poco antes, ¿no? Que me lo has mandado del pago de los sueldos, no lo había visto, a todos los trabajadores que han quedado desempleados a raíz de la crisis, ¿no? Ya sean autónomos, por cuenta ajena o lo que sea, durante 3 meses. Claro, hacen unos cálculos, bueno, dicho sea de paso, ya escribió un artículo hace unos días Toni Roldán diciendo lo mismo, ¿vale? Entonces, claro, cuando he visto hoy el vídeo he dicho, vale, si esto es lo mismo que plantea Toni Roldán y que de hecho se está planteando, me parece, de un economista de los países del norte, una cosa así de la Unión Europea, ¿no? Entonces, está muy bien parcialmente, la idea está bien, pero esos 80.000 millones que calculan más o menos, primero, lo de la emisión de la deuda, porque dicen que solo se puede conseguir por eurobonos, emisión de deuda y demás. Es muy complicado, es lo que decíamos antes. Tú estás vendiendo una medida que sabes que probablemente no se podrá llevar a cabo y que si te interviene la Unión Europea no lo va a aceptar. Entonces, ya se sabe que vender el tema de los eurobonos es muy delicado, es prácticamente humo y es lo mismo que está haciendo el PSOE, ¿no? Entonces, ya ha dicho la Unión Europea que para nada. Entonces, después, los cálculos de la población empleada, desempleada y demás los veo adecuados, matemáticamente hablando, pero no están contando con todos los factores de la rescisión económica posterior y con lo afectada que se va a ver determinadas empresas, porque además no se sabe cuánto va a durar esta rescisión. Por lo tanto, es muy arriesgado hacer ese cálculo. Se coge con pinzas, digamos, que sobre el papel se aguanta, pero a la hora de la práctica puede hacer aguas fácilmente, es muy arriesgado, ¿no? Recuerdo además que al no tener liquidez, por ejemplo, Podemos, es una medida que hubiera planteado ya. Podemos, las rentas estas universales te las plantea enseguida, aunque no haya tema de pandemia ni nada, te lo voy a decir, pero es muy difícil. Dentro de esa supuesta liquidez, imaginemos que llega. Además, hay que seguir pensando en que los gastos extraordinarios que va a haber, las medidas fiscales y demás, todo lo que se ha planteado antes, también tiene que salir adelante, tiene que salir de algún sitio con esa liquidez. No es tan fácil hacer esos cálculos, no se sale con esos cálculos. Para mí es aceptable, pero simplista. Y ya te digo, partiendo de la emisión de eurobonos que no se van a realizar. Con lo cual, muy bonita la medida, pero se sabe que no se va a llevar a cabo. Es que se sabe. Entonces, bueno. Y otra cosa que me llamó la atención de las medidas, que a mí como idea me parece súper bien, pero no se hará en estos momentos, además tampoco representaría un gran margen, que es el tema de, decía, creo
creo que leí que el impuesto de sucesiones lo querían eliminar ahora en el tiempo de pandemia, ¿no? A ver, primero que esto a mí en un programa político me encanta porque yo quiero que se elimine el impuesto de sucesiones, entre otros, pero para ponerlo en unas medidas que son temporales en un estado de alarma, yo creo que no es el momento. Sí, además, por ejemplo, en Madrid, o sea, no es el momento, porque menudas complicaciones, ¿no?, de correr a aceptar herencias y demás cuando además ni siquiera hay actividad. En Madrid está bonificado el impuesto de sucesiones al 99%. Deja un margen muy bajo como para considerarse un incentivo a la actividad económica. Y luego habría que ver ese planteamiento, pues dependiendo de cada comunidad autónoma, porque afectaría de manera dispar, con lo cual el cálculo yo creo que también hace aguas. Lo que pasa es que lo venden ahora y bueno, queda muy bien, pero para la coyuntura que estamos pasando, pues tampoco es muy allá. Y otra cosa que me ha llamado la atención, dos cosas más, es que se habla, por ejemplo, de reforzar las fronteras para cuando fuera de aquí se extienda la pandemia no quieran hacer presión para entrar, ¿de acuerdo? Que eso, bueno, depende de cómo se mire. Si eso sucediera podría estar bien, o sea, yo no estoy en contra de reforzar fronteras en determinadas circunstancias, pero desde luego es una medida que tampoco, yo no creo que se vaya a necesitar. Y hablan de suprimir los pagos de ayudas al exterior. Yo he visto gente aplaudiendo en redes diciendo ¡qué maravilla! Las ayudas para nosotros, luego piden dinero a Bruselas, ¿no? Pero las ayudas nos las quedamos para nosotros y tal. Eso tendría que decir que es que representa el 1%. O sea, no solucionaría prácticamente nada. Es muy bajo, no te deja margen tampoco para la actividad económica, ¿no?, para invertir en el problema económico. Sin embargo, tendríamos un coste geopolítico que sí que repercutiría mucho más de lo que supone la ayuda exterior. Es decir, esa postura unilateral de romper con las ayudas al exterior rompería relaciones con graves consecuencias para la posible repercusión posterior, la recuperación posterior, ¿me explico? Entonces, son estas medidas que... Antes me ha escrito una amiga también y me dice, oye, ¿has mirado el tema de que Vox ha planteado lo de las partidas presupuestarias de la Unión Europea, de la emergencia climática? Y digo, hombre, es que esto de la emergencia climática es otra cosa que decían que se podría quitar 1 billón de euros, o sea, que le van a exigir a Bruselas 1 billón de euros que van para emergencia climática y que lo pasen aquí a emergencia sanitaria. ¿Vale? Pero es que decir esto queda muy bien, pero es que ese dinero no es líquido, no existe. O sea, es que es un plan de emergencia climática que todavía no se ha recaudado en la Unión Europea. Y me estás diciendo que quieres utilizar el dinero de un plan no recaudado para destinarlo a España. Pero es que eso no va a suceder tampoco. Es decir, pedirlo es pedir algo que no existe, me explico. Entonces, las medidas hay que tener cuidado porque Vox en este caso, ya que nos estamos centrando ahora, plantea cosas muy loables, que me parecen muy bien, como otros partidos, pero hombre, este tipo de medidas pues que no te llevan a ninguna parte y se están vendiendo como la panacea y no es así, ¿me explico? Sí, además que bueno, yo creo que lo más efectivo en estos momentos y la mejor manera de inyectar liquidez es bajar los impuestos o la moratoria, y luego también por otro lado, que también se ha hablado mucho de ello, es recortar el gasto en ministerios, que tenemos un exceso de ministerios este año, bueno, esta legislatura, 22 ministerios es el récord. Es una barbaridad. Entonces yo te pregunto si crees que incluso hasta políticamente se vendería mejor un recorte de ministerios, un recorte político. Si crees que esto es posible o dado quién está en el poder es totalmente inviable. De hacer, perdona, es que se está cortando un poco, de recortar gasto político en el ministerio. Bueno, yo no creo que suceda lo de recortar en tema político. Va a ser muy difícil. Quizás hablarán de recortar las pequeñas localidades, es decir, políticos a un nivel, digamos, más de comunidades autónomas y demás. No me extrañaría que empezaran por ahí, pero va a ser un cisma dentro del propio partido. Entonces yo creo que no se van a arriesgar, porque imagínate que hacen eso, sirve de poco y encima nos vamos a elecciones o lo que sea, es que para ellos puede ser un problema de marketing gravísimo. Entonces yo creo que al final el gobierno con estas medidas, sin supresión fiscal, sin rebaja de costes administrativos, que es lo que tú decías, sin eliminación de subvenciones, con la prohibición de despido que ya tenemos, con las empresas y los autónomos soportando costes fijos a cero producción, lo único que se va a conseguir es un efecto dominó de quiebra. O sea, yo creo que cierre de muchas empresas, por ende, caída del empleo, repercusión económica pospandemia más lenta
menos ingresos y con ello menos base imponible en la aplicación de impuestos. O sea, el índice, además, del Producto Interior Bruto cada vez será más bajo. Por lo tanto, también habrá menos inversión. Es que es una cadena que parece que no. El gobierno está olvidando que la crisis no es que esté en este mes, es que la crisis empieza luego. Es decir, claro, ahora hay dificultades, pero la crisis, claro, la crisis viene después. Y además hay que tener en cuenta que las pérdidas de este periodo no serán iguales dependiendo del sector. Si hablamos del sector turístico o servicios, ya están perdidas para siempre. En cambio, las empresas de venta de bienes, las que soporten, dependiendo del tiempo, podrán remontar los periodos, digamos, pasados, dependiendo de cómo se recupere el consumo, tanto nacional, que ahí tendremos un problema quizás, como internacional, porque nosotros exportamos el 33% del Producto Interior Bruto. Y si ahora esto se extiende, depende de cómo lo gestionen los otros gobiernos en otros países, empezaremos con el cierre de aeropuertos, con el cierre de fronteras. Ese 33% de nuestro Producto Interior Bruto, una vez reactivemos la economía, ¿va a llegar o no va a llegar a su destino? ¿Se va a demandar o no? Es decir, vamos a jugar con el tema de la demanda, de la oferta y la demanda, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y es que de esto no se está hablando tampoco. No, que calcular un coste económico es un poco complicado, más teniendo en cuenta que España es una economía de servicios, al final vivimos mucho del turismo, de la hostelería y evidentemente estos meses que sería la Semana Santa y una época muy fuerte para España está perdida este año. Entonces, todos, digamos, la hostelería y todo este sector, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno para que no se dé una quiebra masiva? Yo es que creo que volvemos a lo mismo. O sea, lo único que se puede hacer, ya no tanto es decir, se pueden destinar, por ejemplo, más ayudas determinadas a un sector que haya padecido más, como es el del turismo. Yo, por ejemplo, soy de Baleares y vivimos prácticamente del turismo, con lo cual el gobierno balear y también el gobierno nacional para determinadas partidas tendrá que destinar más al turismo. Pero es que ya no pidamos peras al olmo, es decir, facilitemos el tema que hablábamos de la fiscalidad, la flexibilidad, la ampliación de ERTES, las bonificaciones, es decir, las medidas básicas que tenemos encima de la mesa, pongámoslas ampliadas y al alcance de todo el mundo y que las empresas, y ahí sí que volveremos al liberalismo de una manera más fácil, que puedan volver a salir con más facilidad y sin tantas trabas administrativas, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que ayudar quitándose de en medio. No sé si me explico. Sí. Entonces, yo creo que por ahí hay que empezar, es decir, por ahí hay que empezar, porque es que si no, y luego el tema de Europa que nos tiene a todos sin Alvis, porque va a ser delicado. Veremos qué pasa con el rescate. Poniendo en los comentarios si creemos que hay liquidez para pagar los ERTE. A ver, yo creo que ahí sí que van a llegar, porque como no han recortado, o sea, no han facilitado prácticamente nada de fiscalidad, veremos si las empresas pueden llegar a pagar, que eso, la recaudación, veremos qué sucede. Dependiendo de cómo sobrevivan nuestras empresas y nuestros autónomos, a eso yo creo que se llegará, pero depende también de lo que necesite Sanidad en todo este tiempo y de cuánto dure. Es que no es lo mismo que estamos hablando de 2 meses que 5 meses. Es que en 5 meses ya nos habrán tenido que intervenir. Es que claro, es que es una pasada el gasto que va a haber. Por lo tanto, esta pregunta se responde dependiendo del tiempo que dure. Si dura poco, sí. Si dura mucho, no. Sí, porque es una crisis que es muy difícil de predecir porque todavía no sabemos ni cuándo llegaremos al pico, ni cuándo se podrá frenar y que además económicamente lo único que dicen es que cada mes perdido aumenta todavía las pérdidas del PIB. Entonces, el resumen es que hay que esperar para saber las consecuencias económicas. Hay que esperar y además mientras no se solucione el tema sanitario, es que no vamos a conseguir salir del todo, porque puede volver a acentuarse la curva de contagio una vez esté descendiendo, cuando se reactive la economía. Por eso es súper importante que el tema de la gestión del material y de la seguridad se ponga lo primero de todo, porque es que si no, no va a haber manera de remontar rápido. Bueno, y en el tema sanitario, para acabar ya, una de las preguntas que todo el mundo se hace es ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuándo crees que podremos empezar a ver la luz? Pues mira, yo creo que ver la luz, ¿qué significa? Empezar a que se nos quiten restricciones. Pues mira, yo creo que esto hasta mayo se va a alargar. Y de hecho creo que a principios de mayo
hoy oía en el programa de Ana Rosa, el decano de Química de la Universidad de no sé dónde, que decía que bueno, que él está, digamos, optimista porque la semana que viene ya empezará a descender la curva de contagios y el número de muertos. Yo creo que no. Yo creo que el pico todavía está por llegar y más porque todavía no tenemos el material necesario. Vamos rezagados 3 semanas y cada día que perdemos va a más el contagio. Yo creo que a finales de abril nos pondremos en los 20.000 muertos tranquilamente. O sea, 18.000, 20.000 muertos. Me parece una exageración, ¿eh? Pero en estas condiciones yo creo que nos posicionaremos en esa cantidad. A partir de mayo empezará la cosa a descender, yo creo, a partir de mayo. Sí, además que bueno, ha dicho Trump que el mejor escenario para Estados Unidos sería 100.000 muertos. O sea, teniendo estas elecciones presentes, me pareció, sí, desde luego, lo escuché ayer por la noche y digo, he escuchado mal. O sea, 100.000 muertos me parecería un éxito. Me parece poco apropiada la expresión decir de eso un éxito, pero bueno, sabemos que Trump expresa las cosas con esa banalidad, ¿no? Pero es muy grave, es muy grave. Estados Unidos va a padecer muchísimo y no me extrañaría. Bueno, Malena, muchísimas gracias por haber estado en esa primera conexión. Y nada, a todos nuestros seguidores les invito a seguirnos y a estar pendientes de los próximos en directos.